Muy, pero muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a entrevistar a personajes demasiado significativos en la historia de la psicología y esto nos va a permitir adentrarnos muchísimo más en los cimientos de la terapia de esquema de Jeffrey Joe sobre y cómo aporta esto al estudio de la personalidad. Por supuesto, y para hablarnos más de la teoría tendremos al creador de esta teoría de los esquemas y para quienes no están familiarizados con este autor, entre todos sus logros dentro de la psicología, este ha impulsado varios campos. Tenemos sus logros aquí, pues en el campo investigativo, investigadores holandeses, incluido Mark Nardon y Arnold Ars, pues estos evaluaron la efectividad de la teoría de los esquemas para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad cuando se utilizan en entornos de atención de salud mental regulares, o en el campo de la psicometría y pruebas psicológicas, con la vigencia en esquemas desadaptativos en el cuestionario de esquemas de Young 6S3, y pues en el campo de práctica psicológica con el estilo de terapia centrada en esquemas de Young, que esto reúne los elementos de las escuelas cognitivas y conductuales, teoría del apego, Gestalt, constructivista y elementos dinámicos que son funcionales en su mayoría con pacientes con trastornos de la personalidad crítico. Sin más preámbulos, démosles un fuerte aplauso a Jeffrey Young, el fundador de este método de terapia, y a Aaron Beck, psiquiatra y profesor estadounidense, uno de los máximos exponentes de la psicología del siglo XX, padre de la terapia cognitiva. Y pues, para más información, Aaron Beck nació en Providence, Rock Isla, el 18 de julio de 1921, siendo el más pequeño de sus tres hermanos. Y por último, démosle un fuerte aplauso a Arnold Ars, nació el 30 de noviembre de 1956, psicólogo, y pues trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Ámsterdam. Aaron Beck, un gustazo tenerlo aquí en este espacio. Más de la terapia cognitiva son patrones cognitivos estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo. Para agregar, las experiencias que vamos cosechando a lo largo de nuestra vida forjan el modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Podríamos decir que el pasado condiciona el futuro y que solo logramos aspirar a nuevos horizontes cuando decidimos desandar parte del camino recorrido. Arnold, es muy interesante todo lo que nos comenta, sobre todo por tu campo de estudio. Quisiera saber cuáles son los principales intereses con estos métodos y con qué objetivos los haces. Mis principales intereses de investigación son los trastornos de personalidad, el trastorno límite de la personalidad, la depresión y los trastornos de ansiedad, especialmente el trastorno de estrés postraumático, el TOT y el trastorno del pánico. Uno de mis principales objetivos es conectar la investigación básica del trabajo clínico en el desarrollo, pruebas de teoría y sobre todo los tratamientos psicológicos, por lo cual me llama mucho la atención este método. Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos dice sobre los trastornos de la personalidad y los trastornos del estado de ánimo, porque me recuerda un tema muy puntual y muy clave que utiliza mucho Jeffrey Young sobre el origen de todos estos problemas, que todos estos problemas tienen un origen en la infancia como son los esquemas desadaptativos. De hecho, tienes razón. La teoría de los esquemas está pensada en que los esquemas desadaptativos tempranos tienen una relación con varios trastornos psicológicos. Sin embargo, creo que es necesario que primero explique lo que es un esquema, así el público puede estar un poco más familiarizado. Dentro de nuestra terapia, dentro de nuestro contexto, un esquema se refiere específicamente a un esquema desadaptativo temprano. Se define como un tema o un patrón generalizado autodestructivo o disfuncional de recuerdos, emociones y sensaciones físicas. Estos esquemas se pueden desarrollar durante la infancia o la adolescencia y se elaboran a lo largo de toda la vida. Ahora bien, la forma en la que se desarrollan estos esquemas es la siguiente. Se dan estos esquemas desadaptativos cuando nuestras necesidades emocionales básicas no fueron satisfechas en la infancia. O podría ser que las experiencias vitales tempranas y el temperamento innato del niño sean diferentes a lo que relacionamos como sano. Cuando hablas de esquemas, ¿te refieres a la personalidad? Ahora, para conceptualizar en lo que me refiero a la personalidad, que es el eje central de todo esto, concibo la personalidad como la existencia de patrones de conducta y de emoción que sumergen sus raíces en los primeros años de vida. Estos patrones condicionan el modo en el que las personas actuamos y pensamos. Los modos se refieren a los estados mentales que agrupan esquemas y estilos de afrontamiento en una forma de ser temporal a la que una persona puede cambiar ocasionalmente o con mayor frecuencia. Este tema de necesidad insatisfecha me genera mucha duda. ¿A qué te refieres cuando hablas de este concepto, de este término? ¿Podría responder? Por supuesto, adelante, para eso está hecho este espacio. Las necesidades serían insatisfechas por conceptos claves que son muy necesarios en la infancia, como el apego seguro, la autonomía, libertad expresiva y juego simbólico. Por otro lado, están también las experiencias tempranas que pueden ser la frustración tóxica de las necesidades, la traumatización, la experimentación demasiado de algo bueno y la interiorización selectiva o identificación con otros significados, que puede ser cuando el niño recoge todos los miedos y todas las fobias de los padres.
la experimentación demasiado de algo bueno y la interiorización selectiva o identificación con otros significados, que puede ser cuando el niño recoge todos los miedos y todas las fobias de los padres. Y estas necesidades insatisfechas pueden ser observadas en los estilos de afrontamiento que son las respuestas de una persona a los esquemas, que pueden ser evitación, rendición y contraataque. En evitación, la persona trata de evitar las situaciones que activan el esquema. En la rendición, la persona cede al esquema, no trata de luchar contra él y cambia su comportamiento con la expectativa de que el resultado temido sea inevitable. En el contraataque, también llamado sobrecompensación, la persona pone trabajo extra en no permitir que ocurra el resultado temido del esquema. Bueno, no todo tiene que ser realmente gris o catastrófico. Las operaciones de los esquemas nos demuestran que el paciente puede convivir con uno o varios de estos esquemas, pero puede llevar a cabo conductas y pensamientos dirigidos a su perpetuación o a su curación. En la curación, que es lo que buscamos, se busca cuestionar y debatir esquemas para así poder librar al paciente de la influencia de estos esquemas y trascender sus efectos. Esto supone una vida auténtica sin la mediación de los resultados nocivos, pues que se ejercen estos esquemas para uno mismo y para los demás. Este es el objetivo mismo de esta terapia centrada en los esquemas. Pero no hay que olvidar que, por otro lado, está la perpetuación de los esquemas, que es justamente lo que intentamos evitar. La perpetuación de los esquemas se lleva a cabo por la persona mediante 4 mecanismos concretos, que son las distorsiones cognitivas, los patrones vitales, la evitación y la sobrecompensación. Considero que aunque la investigación aún es escasa hoy en día, la investigación, la evidencia que existe, indica realmente efectividad en este método de terapia, al menos en lo que tiene que ver con trastorno límite de la personalidad. Por ejemplo, en terapias de esquema grupal ha conducido a resultados realmente fuertes con tasa de abandono del 0% y tasas de recuperación del 94% en periodos de 8 meses. Realmente yo considero que se trata de un modelo integrador y bastante útil para los pacientes. Esto debido a que, por lo menos, en primer lugar, les ayuda a identificar y ajustar sus patrones negativos de comportamiento y, en segundo lugar, les enseña cómo garantizar que se satisfagan sus necesidades emocionales de una manera saludable. Este modelo es uno de los modelos cognitivos más recientes y que mayor acelere tiene actualmente, además de contar con un matiz claramente integrador que busca pues anuar distintas técnicas de distinto tipo y sobre todo de distinto origen. De manera que esta terapia centrada en los esquemas es una de las terapias cognitivas actuales en donde se puede dar una explicación histórica del problema del paciente, lo cual lo diferencia de todos los modelos más clásicos. Esta teoría fue diseñada desde una perspectiva clínica porque busca tratar a personas con trastornos mentales mediante un método cooperativo entre el paciente y el terapeuta. Sin embargo, es posible que no brinde una solución definitiva para personas con trastornos mentales, puesto que este a veces les impide tener una conciencia plena de su afección.